Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, una alegría poder compartir una vez más el Evangelio de este día tomado de San Lucas, pero también vamos a compartir la liturgia de la palabra de este día, comenzando con la primera lectura y luego el Salmo, porque considero que tienen un gran contenido que nos ayudará a ir transformando nuestra manera de ser. Y la primera lectura está tomada de Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Cuando alguno tenga quejas contra el otro, el Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros, en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo respondamos a esta palabra. Todo ser que aliente, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que aliente, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que aliente, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta palabra viene a transformar todo nuestro ser. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él nos da la capacidad no solo de entenderla, sino que también de practicarla, pero también cuenta con la disposición de cada uno, es decir, con nuestra adhesión, con nuestro sí a esa palabra. Ahora considero que el Evangelio nos está dando una regla de vida. Y en esa regla de vida yo quiero destacar 4 elementos. El primero, cuidar nuestra salud espiritual. Cuidar nuestra salud espiritual. El segundo, cuidar a los cercanos. Estoy hablando de la regla de vida según el Evangelio de este día. Tercero, pensar cómo me trata Dios. Cómo me trata Dios. Y cuarto, vivir en alabanza. Primero, cuidar la salud. Cuando hace frío, cuidar la salud espiritual. Cuando hace frío nuestro cuerpo, pues uno busca cómo envolverse. Pues la palabra de Dios ahora al inicio nos ha dicho en Colosenses capítulo 3, versículo 12, Él nos ha dicho, vestido de amor. Él nos ha dicho que nos vistamos y hace una lista de virtudes. Pues al inicio de nuestra jornada también revistámonos de aquello que nos hace fuertes en la vida de fe. Revistámonos de ese amor. Desde el inicio del día, dice la palabra de Dios en la primera lectura, nos invita a revestirnos de esa misericordia entrañable. Y subrayo la palabra entrañable, que quiere decir desde lo más íntimo. Misericordia desde lo más íntimo, desde lo íntimo del ser. Y de eso tenemos que revestirnos. Y de esa forma estamos cuidando nuestra salud espiritual. Porque si estamos protegidos, revestidos, la fuerza del mal no podrá contra ti. La fuerza del mal no tendrá victoria en tu vida. Por eso, desde que te levantas, revístete de la misericordia entrañable de nuestro Señor. ¿Qué más vamos a hacer para cuidar nuestra salud espiritual?
procurar llenarnos de la bondad. Como dice Colosenses capítulo 3, llénense, revístanse de la bondad. Ser bondadosos es una característica de aquellos que van en el camino angosto, de aquellos que van en el camino de la salvación. ¿De qué más nos vamos a revestir desde el inicio de nuestra jornada? De la humildad. Revistámonos de la humildad. El que es humilde sabe reconocer sus errores. El que es humilde sabe pedir perdón. El que es humilde sabe pedir ayuda a nuestro Señor. Sabe pedir ayuda a los demás. Cae bien el que es humilde. Pues revistámonos desde el inicio de nuestra jornada. Protejamos nuestro ser espiritual con la bondad. Revistámonos también desde el inicio de nuestra jornada con la comprensión, ser comprensivos con los demás. Eso cuesta. Todos experimentamos cómo nos cuesta ser comprensivos con aquellos que nosotros sentimos que deben hacer lo que deben y que no lo hacen. Entonces uno lo primero que hace es llenarse de ira y decirle sus errores y reclamar de alguna manera sus derechos. Pero eso no hace más que separarnos de los demás. No es el camino correcto, no es el camino que Dios nos ha trazado. Pues llenémonos de comprensión, llenémonos de comprensión. Y la base de todo esto es cómo Dios nos trata, que ya vamos a verlo en el cuarto elemento de esta reflexión. Y luego, como dice la primera lectura, la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Que la palabra de Dios nos aliente, que la palabra de Dios cada día te fortalezca. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios. No la ignores. Y aunque a veces quizás no tengas ganas de escuchar la palabra de Dios, pero recuerda que es medicina para tu vida de fe, para tu vida espiritual. Cuidar la salud espiritual quiere decir escuchar la palabra de Dios, acudir a los sacramentos, no dejar la oración y vestirse todos los días de estas virtudes, que la principal es la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la comprensión. Son virtudes, son armas espirituales de lucha de cada día. Y luego el segundo elemento que encuentro en esta regla de vida es cuidar a los cercanos. ¿Y cómo vamos a cuidar los cercanos? Pues la primera lectura nos ha dado varias reglas. Y esa regla, una de ellas es, corríjanse mutuamente. Corregir al que comete errores es una obra también de caridad, de misericordia, las obras de la misericordia, corregir al que yerra, corregirse mutuamente, pero no en sentido de regaño, de humillación, sino en sentido fraterno, en sentido de superación, ayudar a los que lo necesitan, orar por estas personas, aceptarles con sus errores, porque no podemos separar el trigo de la paja. El Señor quiso que estuvieran juntos. Pues también si Él lo permitió, ¿cómo no vas a permitir que tus seres queridos, que tus cercanos, que tus compañeros de trabajo no tengan errores? Todos tenemos errores. Y cuidar de ellos es aceptarles como son y ayudarles con nuestras oraciones. A veces hace más una oración que 1000 palabras de consejo. Peor si las decimos mal. Y con tanta frecuencia decimos mal los consejos porque no los hacemos en un plan de corrección, de ayuda, sino en un plan de venganza por lo malo que han hecho. Y el apóstol San Pablo a los Colosenses nos ha dicho una regla importante para aplicar en el día a día, en el cuidado con los demás, en el cuidado del trato con los demás. Y dice que la paz de Cristo actúe de árbitro. ¿Qué es lo que hace un árbitro? Pues establecer la regla. Pues dice la palabra de Dios que la paz de Cristo habite de árbitro entre ustedes. Es decir, si Cristo nos ha perdonado, ¿cómo nosotros no nos vamos a perdonar?
como el Señor nos ha dicho ahora en el Evangelio, haz el bien a tu enemigo, hacer el bien, bendecir a los que nos maldicen, a los que nos odian, orar por aquellos que nos persiguen. Son acciones bien concretas que debes hacer, que debo hacer, que debemos hacer para cuidar a los demás, porque no estamos cuidando solo a nosotros mismos, sino que también tenemos que cuidar a los que están en nuestro entorno. Pues la manera de cuidar a los demás es esto, cuidar de nuestra salud, cuidar de los demás, y luego lo importante para lograr estos dos primeros elementos es pensar cómo Dios me trata. Y este es como la tercera consideración que hago en esta regla de vida que el Señor nos ha manifestado ahora en su palabra, en toda la liturgia de la palabra. Esta regla de vida, es decir, cómo debo de vivir para estar bien, porque esa es la clave. Cómo voy a conducirme en mi vida para que todo sea bien, para que todo sea algo que de verdad satisface y no que sea la vida un desastre. ¿Cómo me trata Dios? Para que de esa manera pueda tratar a los demás. ¿Qué es lo primero que debemos de considerar en el trato con Dios? Dios es un Dios dador, dador de vida, dador de amor, dador de perdón, dador de misericordia. De aquello que dijimos en el primer elemento de la regla de vida, cuidar la salud, pues la bondad, la misericordia entrañable, la humildad, la comprensión, la vamos a sacar de Dios. Por eso es importante pensar cómo Dios me trata, pensar cómo Dios me trata. Y segundo es perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Como nos ha dicho siempre el Papa Francisco, Él nos dice, no se cansen de pedirle perdón al Señor, porque Él no se cansa de perdonar. También usted, hermana, no te canses de perdonar. Sigue perdonando. Mientras no hay maltrato físico, debes estar en casa. No debes huir de ese matrimonio, por ejemplo. Pues entonces pensar cómo Dios nos perdona. Y Dios nunca nos niega el perdón. Pues también nosotros no neguemos el perdón a los demás, a los que cometen errores. Y Jesús también ahora nos ha dicho, no condenen. Y nosotros somos tan fáciles, tan prontos para condenar. ¿Con qué facilidad vemos el error en el prójimo? ¿Con qué facilidad vemos los defectos de los demás? El Señor nos ha dicho ahora que no debemos juzgar, que no debemos condenar. Mejor tratemos de corregirles, pero llamándoles a usar bien su libertad, porque todos somos responsables. Entonces, hacer ese llamado a la responsabilidad, pero no en el sentido negativo, no en el sentido de vengar, de satisfacer mi ira por el error que han hecho, porque de alguna manera todos esos errores pues vienen en contra de nuestro bienestar y por eso es que nos enojamos, porque nos están como quitando nuestros derechos, nos están modificando nuestros planes. Y eso es lo que molesta, que alguien venga a modificar mis planes. Pero el Señor nos ha enseñado a ser comprensivos, a no juzgar, a no condenar, saber dar de lo que Dios me ha dado. Y el Señor nos ha dado algo tan importante. Y Él nos dice, tratar a los demás como quieren que les traten a ustedes. Eso es lo importante. Tratar a los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros. Siempre tenemos a alguien que está superior, que está por encima de nosotros, siempre. Pues los que están bajo nuestra autoridad, pues también ellos necesitan lo que nosotros necesitamos de los que están arriba de nosotros. Por lo tanto, compartamos amor. Yo no tengo amor, yo no tengo comprensión. ¿Por qué voy a dar yo comprensión y amor si a mí nadie me da comprensión, nadie me da amor? No te quedes con tu jefe inmediato. Sube más, escala más y vas a encontrar a Dios. Y Dios nunca te deja con las manos vacías. Dios nunca te niega
aquello que tú necesitas. Dios siempre nos acompaña, Dios siempre nos da aquello que necesita nuestro corazón. Y el último elemento para vivir en esa regla de vida que Dios nos ha dado ahora en el Evangelio, pues encuentro vivir en alabanza, vivir en alabanza. Como dice el Salmo 150, todo ser que alienta, alabe al Señor. Pues vivir en esa alabanza nos permite tener alegría, tener fuerza, tener fortaleza para hacer el bien y evitar el mal. Dice la palabra, dando gracias a Dios Padre, Colosenses capítulo 3, la primera lectura, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Vivir en alabanza. Eso que te quede siempre en tu vida, para siempre. Da gloria, da alabanza al Señor. Dice el apóstol, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y lo otro que Jesús nos ha enseñado, sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque la misericordia la recibimos de Dios. Y por lo tanto, darle gracias a Dios por su misericordia. Por su misericordia. El apóstol nos ha dicho, ya hagan lo que hagan, háganlo en nombre del Señor. Todo que se haga en nombre de Jesús, para la alabanza del Padre. Buscar siempre la alabanza del Padre. Queridos amigos, que esta palabra nos ayude a ponernos esas reglas en nuestra vida, esas reglas que no debemos de verle como un daño, sino más bien como algo que me protege. La salud espiritual, que me protege a mis hermanos, a mis cercanos, a mi prójimo, que me permite valorar cómo Dios me trata, valorar, pensar cómo Dios me trata y vivir en la alabanza. Queridos amigos, que la Virgen Santísima nos ayude, que nos ayude a amar a Dios, que nos ayude a amar al prójimo, que nos ayude a amar la casa común. Siempre le repito, Dios nos llama al cuidado de la casa común. Tratemos de sembrar un árbol para el cuidado de la casa común. Necesitamos oxigenar nuestro mundo, nuestra sociedad. Sembremos un árbol, cuidemos de ese árbol y cuando muramos, que podamos decirle al Señor, Señor, quiero que ahora tú cuides este árbol como herencia para tus futuros hijos que vendrán y que dejemos un planeta, que dejemos una tierra habitable para las futuras generaciones. Y qué feo sería si al final nuestras futuras generaciones digan, estamos pagando la consecuencia de aquellos hombres y mujeres negligentes que no supieron cuidar, que no supieron valorar aquello que Dios nos había dado, nos había heredado, nos había dado para todos y que nuestros antepasados destruyeron. Que no vayamos a quedar con esa historia de destructores, sino más bien como personas que cuidamos, que somos previsores en favor de las futuras generaciones. Que la Virgen Santísima nos guarde en su corazón inmaculado.